Capítulo 11. La matanza de las palmeras. Medio litro de sudor ahorra 5 de sangre. George S. Patton. Íbamos de camino a un ejercicio de orientación en tierra, durante la puesta a punto, cuando Tony se dirigió a mí. «Dauba», dijo con aire despreocupado. «Vas en cabeza. Coge tus cosas». «Entendido, jefe». Exteriormente se me veía calmado. Por dentro, bordeaba el pánico. Tony me acababa de situar como punta de toda la sección para aquel ejercicio de navegación y yo era un novato. Era el 13 de Charlie, y en principio no me correspondía ir por delante, salvo que hubieran caído del 1 al 12. Pero nos entrenamos para la guerra. La guerra es impredecible. Nada impedía que en el campo de batalla me viera obligado a asumir de golpe la dirección de un grupo. Preparé mis pertrechos y dirigí la sección durante todo el ejercicio. «Siempre atento, Dauba», dijo Tony. «Tienes que estar siempre atento». Cop Hierro, sur de Ramadi, principios de julio de 2006. Un año y medio antes de que yo aterrizara en el país, en noviembre de 2004, las fuerzas de la coalición habían puesto en marcha la mayor de las batallas de la guerra de Irak. Durante la operación Furia Fantasma, más de 13.000 soldados de Estados Unidos, el Reino Unido e Irak aislaron y rodearon la ciudad de Faluya. Se había convertido en un gran foco de la insurgencia suní en la provincia de Anbar, en el oeste del país, y Al-Qaeda en Irak había echado raíces allí. La sangrienta ofensiva pretendía arrancar aquel bastión de manos de los insurgentes y hubo que luchar casa por casa, edificio por edificio. Duró más de 6 semanas y, al concluir, la ciudad había quedado devastada. La destrucción general que se produjo durante la Furia Fantasma generó además una gran distancia política entre el gobierno y el pueblo de Irak. Así, cuando la insurgencia huyó de Faluya e hincó las garras en Ramadi, el gobierno iraquí no mostró ninguna voluntad política de lanzar una ofensiva a gran escala para limpiar una ciudad mayor y más poblada que Faluya. Por esta razón, el general Richard Zillmer, que dirigía un total de unos 30.000 hombres, entre tropas estadounidenses y fuerzas de la coalición, en la provincia de Anbar, se amparó en una red de respaldo mutuo, formada por bases de apoyo y puestos avanzados de combate, desde la cual las fuerzas de la coalición podían lanzar patrullas presenciales y de seguridad. A largo plazo, la estrategia era ir despejando terreno y mantenerlo controlado de forma que los puestos avanzados se fueran diseminando por toda la ciudad y, al final, pudiéramos conectar todos los puntos estratégicos. Después de nuestras aventuras con la infantería de marina al norte de la ruta Michigan, el ejército pidió que actuáramos como apoyo adelantado en una gran operación que pretendía ampliar los dominios de la coalición en el sur de Ramadi. La misión quería establecer un puesto de mando y observación, en sus siglas inglesas, COP, uno de los puestos estratégicos, en el extremo sur de Ramadi, como a 1 kilómetro al este del canal de Jabanilla. Con otro COP recién establecido en el sur, el COP Hierro, los soldados podían mantener mejor la seguridad, con una presencia permanente, para luego apretar más las tuercas al enemigo. Nuestros jefes eran muy partidarios de hacer extensiva nuestra ayuda a esas zonas, por toda una serie de razones. Tenían una sección de combatientes de élite que ardían en deseos y eran muy capaces de llevar la guerra al enemigo. De no ser por los líderes alistados con la sección Charlie, que eran hombres equilibrados y curtidos, habría sido mucho más difícil satisfacer las peticiones de los jefazos. El jefe de nuestra sección, Tony, iba ya por su 5ª misión. La leyenda iba por la 3ª, al igual que Bob y Jeremy, y todos venían del alistamiento. Luke, el oficial superior de la sección, había pasado 3 meses en Irak antes de ir a Ramadi, mientras que Ralphie, Ned y Guy eran oficiales novatos, tan novatos como yo. Es decir, la simple matemática indicaba que el sector más experto de la casa era el surgido del alistamiento, no de la academia de oficiales. Por eso,
los jefes alistados iban a la vanguardia a la hora de determinar nuestro éxito. Tony, Chris y V tenían una importancia crucial en los procesos de decisión, cuando se elegía qué misiones eran necesarias y cuáles no tanto. En la parte de los oficiales, Guy actuaba como un mediador intermedio y, a menudo, desde el ángulo del centro de operaciones tácticas, tenía una perspectiva mejor. En este caso en concreto, avanzar hacia la zona de Springfield tenía consecuencias mayores y de más largo plazo. La orden había llegado de lo más alto. El extremo sur de Ramadi era un entorno muy hostil. En el pasado, otros equipos de las fuerzas especiales habían sido expulsados del objetivo. El papel que debíamos desempeñar era de múltiples facetas. Primero, realizamos la patrulla de reconocimiento principal para identificar qué complejo nos convenía más utilizar como bastión. Mientras un cañonero AC-130 nos apoyaba desde el aire, patrullamos a pie desde un pequeño puesto avanzado llamado ECP-3, situado a unos 4 kilómetros de nuestro destino. La patrulla de reconocimiento transcurrió sin apenas incidentes. Un mero paseo sudoroso a través del territorio enemigo, tras el cual localizamos el complejo que íbamos a tomar y usar como bastión. Cruzamos el puente del ferrocarril, que pasaba por encima del canal de Javanilla, y bordeamos las vías del tren a lo largo del sur de Ramadi hasta llegar a la zona elegida. Tony y Chris habían decidido que el complejo con mayores ventajas estratégicas era un edificio cuya pared perimetral estaba rodeada, en el interior, por una hilera de palmeras datileras gigantes. Como la zona de Springfield era en su mayoría residencial, el Palacio de las Palmeras era el edificio más alto de los alrededores. Una vez identificado nuestro blanco, emprendimos el camino de regreso hacia la base Tiburón. 2 días después, el aparcamiento del ECP-3 era un hervidero de agentes, Humvee, Bradley, blindados Stryker y tanques iraquíes, todos preparados para asaltar el que iba a ser el nuevo COP. Justin, nuestro otro técnico artificiero, la leyenda, Guy y yo nos fijamos en cómo un conductor de tanques Yundí se esforzaba por controlar su vehículo. Durante un segundo, casi parecía un acto de presunción deliberada, como un mexicanito que presume de sus pensiones por las calles de Hollywood. Pero el movimiento no era intencionado. El conductor era incapaz de controlar su propia máquina, lo que desde luego no es para presumir. No me extraña que perdieran su maldita guerra, dijo Justin con un suspiro. Y tampoco tiene muy buena pinta pensando a largo plazo, añadió Guy para completar la frase. Yo asentí, de acuerdo con ellos, y escupí un poco de Copenhague. Iba a ser una noche larga y calurosa. Esperábamos seguir los pasos de la patrulla de reconocimiento que habíamos realizado 2 noches atrás. Nuestra tarea era tomar el complejo de las palmeras datileras, instalarnos como vigilantes francotiradores y controlar el edificio mientras el ejército accedía al lugar con un grupo de tanques y otros vehículos blindados. Patrullamos a pie por el puente del ferrocarril, dejamos atrás la estación del tren y seguimos hacia nuestro objetivo. En esta patrulla nos acompañamos de Lurch, nuestro técnico criptográfico. Lurch mejoraría nuestra conciencia situacional en el blanco. Era un hombre muy alto, de casi 2 metros, que había jugado al baloncesto con Maryland. Era un fan del hip hop, que siempre llevaba puestos unos grandes cascos con reductores de ruido. Es el único criptógrafo de la Marina al que vi anotarse una muerte confirmada en Ramadi, cuando cogió turno para el arma durante una misión de vigilancia y detectó a un tipo que caminaba por la calle con un AK colgado del hombro. ¿Tengo que dispararle?, había preguntado Lurch vacilante. Lleva una AK en el hombro, pero no estoy seguro de si tengo que disparar. Tiene una AK, ¿no?, dijo Chucky con indiferencia. Yo estaba a un par de metros, tumbado de espaldas, contemplando el cielo y dando unos sorbos de agua. Ya, pero no estoy seguro de si... Prácticamente sin querer, Lurch terminó de apretar el disparador, que había mantenido hasta entonces a medias, y una bala salió disparada y derribó al tipo del AK. ¡Ay, mierda!,
exclamó Lurch. Me acerqué a echar un vistazo por los prismáticos. El hombre había caído muerto con el fusil a su lado. «¡Pero tío! ¡No le tenías que disparar!», dijo Chucky tomándole el pelo. «Si parece que solo había salido a comprar verdura». Habríamos jurado que oímos a Lurch cerrar el culo instintivamente. Luego Chucky rompió a reír a carcajadas. Humor de equipo. Negro, como siempre. El primer criptógrafo con una muerte confirmada. Lurch había hecho lo que debía. La sección empezó la lenta caminata hasta el blanco a las 10 de la noche. Era una noche negra, sin luna, sin más iluminación que el infrarrojo con el que el cañonero AC-130 inspeccionaba el paisaje de los alrededores. «Oye, Lurch», le dije, «¿sabes por qué me gusta patrullar a tu lado?» «Porque te gusto». «Según lo mires. Me gusta que seas un blanco más alto que yo. O sea, una diana preferible para el enemigo». «Eres un cabrón», replicó, sin asomo de sarcasmo. «Dejaron paz, Dauber», se metió Guy. «Todavía está asumiendo que hace tan solo unos días liquidó a aquel pobre hombre que había ido a comprar verdura». Mark se rió. Dejamos atrás el último Bradley y empezamos a patrullar hacia el objetivo. Cruzamos el puente del ferrocarril, de un centenar de metros. Bajamos y pasamos por debajo, y seguimos hacia el este. Chris mantenía la patrulla cerca del terraplén para minimizar la silueta que proyectábamos contra el horizonte. Cuando ya nos acercábamos al edificio, comprendí que no me había preparado como debía para la misión. Todo empezó como un ligero dolor de cabeza, indicio de que no me había hidratado lo suficiente. El Copenhague de la boca se me hacía pesado, denso e incómodo, mientras mi cuerpo absorbía toda el agua que podía para bajar la temperatura. Cuando por fin llegamos al blanco, me parecía que la cabeza me iba a estallar, que todo yo era una bolsa de mierda caliente a punto de estallar. Enviamos a los yundíes al otro lado de la pared para que nos abrieran paso. Toda la instrucción que habían recibido empezaba a compensar. En menos de 20 segundos estábamos dentro del complejo. Bob le asestó una coz poderosa a la puerta de la entrada. Accedimos al interior y despejamos el lugar con celeridad. Había una familia, formada por una pareja de ancianos setentones, 2 mujeres más jóvenes y los niños. Faltaban justo los maridos, los hombres en edad militar. Esa situación siempre era sospechosa, y Moose empezó a interrogar a las mujeres. «¿Dónde está tu marido? ¿Dónde se ha marchado?», preguntó Moose en árabe. Siempre era muy bueno y muy rápido a la hora de obtener información. De hecho, a la hora de interrogar y obtener inteligencia, era mejor que nuestros servicios de espionaje. Lo cierto es que era un intérprete de primera y un socio plenamente de fiar. La vieja estaba inválida. Llevaba un vestido negro e iba tapada de la cabeza a los pies, salvo la cara. Mientras Moose interrogaba a las jóvenes, la anciana fue al baño, donde perdió el control de los intestinos. Al salir, empezó a arrastrarse y retorcerse por el suelo como un caracol medio aplastado. Era como un mocho humano bañado de mierda, que iba pintando en el suelo el lienzo de un loco. «Joder, esto es increíble», dijo Mark. «Ya he visto de todo», comentó Biggles, camino de la azotea. La imagen de la vieja multiplicó mis náuseas y me hizo notar en la cabeza los latidos del corazón como si fueran puñetazos. El mundo se empezó a desdibujar, como si se moviera a cámara lenta. Me tragué el resto de Copenhagen y me esforcé por no vomitar. «Increíble y repugnante a más no poder», dije, y me encaminé hacia las escaleras. Al llegar a la azotea, agarré a Johnny de un brazo y me aseguré de que me veía la cara, blanca y sudorosa. «Johnny, me tienes que hacer un favor», dije. «Necesito una intravenosa. No he meado desde hace horas. Tengo un dolor de cabeza que me mata y ganas de vomitar». Johnny me echó un vistazo y me vio mal. «Eso está hecho».
Los demás miembros del equipo empezaron a volar troneras en las paredes y a situarse en sus puntos de vigilancia, mientras Johnny me pinchaba la intravenosa. Con el catéter en el brazo y la bolsa salina colgada toscamente por encima, me arrodillé junto a la pared del terrado mientras Johnny volvía a seguir preparando su atalaya. Cerré los ojos y seguí respirando profundamente. Entre el silencio de la noche, me maldije a mí mismo. Me había puesto a mí mismo en una situación de debilidad. Nunca más, pensé. Planta la rodilla, bébete una cantimplora de agua, corta ya la blandenguería. La solución salina intravenosa tardó unos 3 minutos en abrirse camino por la sangre y cuando me levanté, me sentía claramente mejor. Bebí un poco de agua, engullí 4 ibuprofenos, me eché tabaco a la boca y volví al trabajo. Johnny miró cómo estaba y se rió. Puto polaco gilipollas. Si no eres listo, al menos podría ser más duro. Ya veo que el remedio te funciona. No podía replicar nada. En este caso, Johnny tenía toda la razón. Miré por la tronera de Johnny y vi que la hilera de palmeras datileras gigantes nos tapaba buena parte de la vista. Aquello no servía. El ejército iba a llegar pronto con sus tanques y demás blindados, y se suponía que nosotros debíamos proteger su entrada. En la zona abundaban los insurgentes, y si no veíamos más allá de las palmeras, no podíamos ofrecer una vigilancia eficaz. En realidad, las palmeras ofrecían una cobertura perfecta para que la aprovechara una fuerza de asalto muya. Había que quitarlas de en medio. Dauber, ¿ya has terminado de sentir penita por ti mismo?, preguntó Tony. Pensaba que no había visto la intravenosa. Estoy bien, jefe. Bien, pues coge el arma y ve con Chucky. Será su cobertura mientras él tala esos putos árboles. El procedimiento estándar incluía llevar una motosierra y una sierra circular en todas las misiones. Tony le encargó a Chucky que derribara los 10 gigantes. En aquel momento, nadie se paró a pensar en que esas palmeras probablemente tenían 100 años, que probablemente eran el sustento o el alimento de alguien, que probablemente eran muy importantes para la gente que vivía allí. Era territorio muya. Había que talarlas. Cogí una MK-48 y me dirigí a la planta baja a reunirme con Chucky. Al verme, se puso en pie, cogió la motosierra de un bastidor portaequipajes Alice y se la colgó al hombro. ¿Listo para cargarte unos árboles, Dauber? Venga, vamos. Salimos y me situé al lado de una de las palmeras para examinar la zona, por si había algún signo de mullas en los alrededores. Chucky estiró del cordón de la motosierra, que cobró vida ruidosamente, destruyendo el silencio de la primera hora y anunciando en voz alta nuestra presencia. Cuando atacó el primer árbol, este escupió serrín hacia donde estaba yo. Chucky, como buen cabezaqueso de Wisconsin, sabía manejar bien una sierra. Puso toda su fuerza en la máquina y fue impulsando la sierra a través del grueso tronco de aquel coloso hasta que, pasado 1 minuto o 2, la palmera finalmente crujió y cayó impactando sobre el suelo con estrépito. «Tío, es como si hubiera vuelto a la granja», me susurró Chucky, una vez liquidada la primera palmera. «He vuelto a casa, Dauber, a casa, a las montañas». «Tú céntrate, tío», dije yo. «Todos los mullas en 1 millar de metros a la redonda saben ya que estamos aquí. ¡Espabila!». Fuimos de una palmera a la otra en mitad de la noche y Chucky se comportó con tanta emoción como brutalidad con todos los árboles como si fueran su enemigo mortal. Llevaba solamente una camiseta con el chaleco antibalas y el casco. Su tatuaje, de escasa calidad, un cráneo con patas de escorpión, se asemejaba más a un pulpo. La imagen de Chucky con los ojos desencajados y loco por accionar la motosierra vestido con la camiseta y el chaleco antibalas me recordó a Pedazo de animal, de la chaqueta metálica. Y dime, Dauber, ¿cómo es que el sanitario de la sección se olvida de hidratarse?, preguntó Chucky después de talar el tercer árbol,
Era como muy obvio, ¿no? Pues sí, tío. ¿Qué puedo decir? Estoy tan preocupado por tu bienestar que ni me acuerdo de pensar en mí mismo. Bueno es saberlo, dijo, cargando la motosierra para la siguiente víctima. Liquidamos los 10 árboles en poco más de una hora. Al terminar, echamos un vistazo al montón de palmeras taladas dispersas por el complejo, y luego nos miramos el uno al otro. «¡Motosierra de combate!», dijo Chucky con orgullo. Asentimos los dos y volvimos dentro del edificio. De nuevo en la azotea, Johnny y yo fuimos turnándonos con el arma, pero no vi gran cosa, ni blancos ni amenazas. Como de costumbre, el calor era espantoso. Antes de las 8, los Bradley, los Abrams y los transportes blindados empezaron a acercarse a Springfield con su paso lento. Era la hora, pero salvo por eso, el día transcurrió como otra más de las sesiones de vigilancia como francotiradores en las que el enemigo no sale al campo. Acabé por echarme una siesta. Al despertar, miré por la tronera y vi que el cañón principal de un Bradley apuntaba hacia nosotros. Ya había llegado la caballería y había empezado la segunda fase del COP, la de consolidación. Nuestra labor como punta de lanza había concluido. Pese a que había tenido un rato de ineficiencia en el combate por la deshidratación, la misión no me dejó mal sabor de boca, hasta que la radio nos comunicó que uno de los infantes de marina con el que habíamos trabajado antes, un anglico de una unidad de enlace aeronaval, había muerto a cerca de 1 kilómetro de nuestro escondite, al intentar responder a un tiroteo del enemigo. Una bala le había atravesado la cabeza. La guerra tiene una forma particular de jugar con tu psique, llevándola en distintas direcciones. Mientras yo intentaba apartar de mi cabeza la idea de la deshidratación, Ramadi me recordó otra vez, con toda la crudeza, que el enemigo está en todas partes y a todas horas. Quizá no lo veas, pero el peligro siempre está allí. Con tanto armamento en la zona, no esperamos ni a que cayera la noche para emprender el camino de vuelta. Rodeamos el lado inferior del puente del ferrocarril y, al cruzarlo, saqué una fotografía de Mark. Llevaba la MK-48 con su estilo característico, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Nunca la llevaba con correa, simplemente la manejaba arriba y abajo con toda facilidad. Esta foto siempre ha sido una de mis imágenes favoritas de Mark. Asegurar la posición del COP Hierro era un avance significativo para el ejército. El puesto se hallaba en una zona peliaguda de Ramadi, y nos agradecieron que contribuyéramos a que la misión fuera un éxito. Leí una nota al respecto en Stars and Stripes un par de días más tarde. El artículo estaba bien, salvo en la parte en la que el ejército afirmaba que habían contado con los SEAL de la Armada y con francotiradores iraquíes. La historia daba risa. Nunca he visto a un solo francotirador iraquí. Todo el asunto era buena prensa para el ejército, y, lo más importante, haber puesto un pie en el extremo sur de la ciudad nos permitía movernos por el centro y el sureste. Otra operación en Ramadi, pues, en la que tanto la flora como la fauna habían valido la pena.